Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum emitió un decreto para reconocer como crimen de lesa humanidad la matanza del 68. Con motivo de la fecha iniciamos con el poema de Rosario Castellanos, Memorial de Tlatelolco. Memorial de Tlatelolco, de Rosario Castellanos. La oscuridad engendra la violencia, y la violencia pide oscuridad para cuajar el crimen. Por eso, el 2 de octubre aguardó hasta la noche, para que nadie viera la mano que empuñaba el arma, sino solo su efecto de relámpago. Y esa luz, breve y lívida, ¿quién? ¿Quién es el que mata? ¿Quiénes los que agonizan, los que mueren, los que huyen sin zapatos, los que van a caer al pozo de una cárcel, los que se pudren en el hospital, los que se quedan mudos para siempre de espanto? ¿Quién? ¿Quiénes? Nadie. Al día siguiente, nadie. La plaza amaneció barrida. Los periódicos dieron como noticia principal el estado del tiempo. Y en la televisión, en el radio, en el cine, no hubo ningún cambio de programa, ningún anuncio intercalado, ni un minuto de silencio en el banquete, pues prosiguió el banquete. No busques lo que no hay, huellas, cadáveres, que todo se le ha dado como ofrenda a una diosa, a la devoradora de excrementos. No hurgues en los archivos, pues nada consta en actas. Mas he aquí que toco una llaga, es mi memoria. Duele, luego es verdad. Sangre con sangre, y si la llamo mía, traiciono a todos. Recuerdo, recordamos. Esta es nuestra manera de ayudar a que amanezca sobre tantas conciencias mancilladas, sobre un texto iracundo, sobre una reja abierta, sobre el rostro amparado tras la máscara. Recuerdo, recordamos, hasta que la justicia se siente entre nosotros. Si la llegada a la presidencia de la República de una mujer de izquierda que no es creyente es todo un símbolo cultural que resemantiza los usos de la política, la declaración de hoy de la presidenta Claudia Sheinbaum, que reconoce que en 1968 se cometió un crimen de Estado, es toda una declaración de principios, el amor a la verdad y el reconocimiento de que el pasado cuenta. Sin memoria, no hay historia que valga, ni futuro posible. El día de hoy, Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, firmó un decreto mediante el cual el Estado mexicano pide disculpas por los crímenes cometidos el 2 de octubre de 1968. La disculpa pública es algo que inició con el presidente Andrés Manuel López Obrador y que nosotros le vamos a dar continuidad. Las disculpas públicas de un crimen de lesa humanidad, como fue el caso de los pueblos yaquis y otros casos que hizo el presidente, engrandece a los pueblos, reconoce crímenes como este y al mismo tiempo pone un alto y dice nunca más. La presidenta de México, antes de presentar un video en donde se da cuenta de lo ocurrido, compartió que ella tenía 6 años de edad, que visitó a los presos en Lecumberri y que su madre fue activista y expulsada del IPN por apoyar la causa. Posterior a esto, se procedió a pedir disculpas públicas al pueblo de México. Se reconoce políticamente que los actos de violencia gubernamental perpetrados el 2 de octubre de 1968 en contra de integrantes del heroico movimiento estudiantil fueron constitutivos de un crimen de lesa humanidad, como fue reconocido por el entonces presidente de la República y comandante supremo de las Fuerzas Armadas, Gustavo Díaz Ordaz, durante la lectura de su 5º informe de gobierno. Se instruye a la titular de la Secretaría de Gobernación para que en nombre y representación del Estado mexicano se ofrezca una disculpa pública por esa grave atrocidad gubernamental a las víctimas, a sus familiares y a la sociedad mexicana en su conjunto. Como gobierno de la transformación tenemos la responsabilidad de garantizar que se reconozcan los crímenes perpetrados hace 56 años
y por ese motivo el Estado mexicano ofrece una sentida disculpa pública a todas las personas que perdieron a un ser querido o a quienes fueron víctimas de los crímenes de lesa humanidad cometidos la noche del 2 de octubre de 1968. Noticias 22, Alberto Aranda. El 2 de octubre no se olvida. Bienvenidos a Noticias 22, el programa cultural de la televisión mexicana. Laura Barrera, muy buenas noches. Hola, Laura Regis, en la traducción de lenguas de seña mexicana. Gracias por acompañarnos. Como pueden ver, la primera parte de esta emisión la vamos a dedicar precisamente a recordar este momento trascendente que hoy, con esta declaratoria que hace la presidenta Sheinbaum, da un nuevo giro y marca un nuevo hito en la historia y en la memoria de México. De hecho, en la Plaza de las Tres Culturas, más de medio siglo después, el clamor de justicia sigue resonando. A 56 años de la masacre de Tlatelolco ocurrida el 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas, sobrevivientes de aquel momento se reunieron para recordar y volver a pedir que los culpables paguen. El 2 de octubre de 1968 nos reprimieron, pero no nos derrotaron. Eso que quede siempre muy claro. Quienes estuvimos en esta Plaza de las Tres Culturas no pudimos salir de ella cuando los tanques del ejército nos cercaron sin posibilidades de romper el cerco. Nunca he olvidado los gemidos de quienes cayeron en varios puntos de esta plaza. Hubo gritos de angustia de algunos que intentaban levantarse. Nos cubríamos unos con otros y los soldados de ese momento gritaban: tírense, agáchense, y así durante más de una hora. Fue una tarde de terror. Durante el acto, en el que acudieron autoridades de la capital del país, se hizo una mención al decreto dado a conocer hoy por la mañana por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en el que reconoce que la matanza del 2 de octubre del 68 es un crimen de lesa humanidad y que pide disculpas al pueblo mexicano en nombre del Estado por las agresiones. El día de hoy, cuando se emite este decreto, yo creo que debemos considerarlo como un punto de partida para que efectivamente en México por fin haya la voluntad para romper este estado de impunidad que ha envuelto a la historia y a los crímenes ocurridos aquí en 1968, en la masacre de Tlatelolco hace 56 años. Antes de concluir la ceremonia, Félix Hernández Gamundi, ex líder del movimiento estudiantil de 1968, informó que se han reunido en la Fiscalía General de la República porque se han rescatado los expedientes relacionados con el 68, la Guerra Sucia y el halconazo o masacre del Jueves de Corpus, ocurrido el 10 de junio de 1971. 2 de octubre no se olvida y vamos adelante en nuestra lucha por la justicia hasta vencer para siempre la impunidad. Si no logramos resolver este problema de impunidad alrededor de 68 y el caso de Ayotzinapa, son temas que se seguirán repitiendo en la historia. Por lo menos estamos ante este riesgo. Noticias 22, Alberto Aranda. Tenemos más contenidos en torno a esta fecha tan importante. Luego de la pausa, quédense. Contra el silencio, todas las voces presenta. La música de un desierto donde los cactus están bailando, donde se mueve la arena, donde está el sol. Eso me encantó. Conozcamos el proceso de la obra de Ortiz desde su primer estudio hasta el estreno en la Sala Netzahualcóyotl. Y yo pensé que esto podría funcionar en este contexto de fractales. Es muy importante el papel de la pandemia en la creación de este concierto. Fractalis. Estreno, viernes 23 horas, por Canal 22,
La cultura se ve en todas partes. Contra el silencio todas las voces, presenta. Cuando llega la amapola, en la región de la sierra, la gente cambió de actividad. Una película que nos cuenta sobre el impacto de las políticas globales de drogas en quienes cortan flores de amapola solo para sobrevivir. Nos ayuda un poco, pues, en cuestiones del hogar, más en este tiempo que se nos echó a perder la cosecha del maíz. Dicen ellos que somos malos, que somos traficantes, pero no ven sus necesidades de cada comunidad. La Raya. Estreno. Miércoles a la medianoche. Cuando Argentina celebró el regreso a la vida democrática, las personas trans huyeron de la persecución y la represión. Soñó con el archivo de la memoria trans. El archivo es la reconstrucción del pasado contado por las sobrevivientes mayores de 55 años. Y el 80% no está. Salir a la luz. Zona D. Sábado a la medianoche. Por favor, no se pierdan a nuestro increíble invitado en Léemelo, Monero Rapé. Los rituales del caos me sirvió muchísimo para entender esta ciudad, esta monstruosa y deliciosa ciudad que todos los días respira. Inhala gente de la periferia y exhala. Wow. Exhala esa gente de regreso en la noche. Es una ciudad tan viva que respira, que late, que sufre, que llora, que derrama sangre. Uf, es una ciudad muy poderosa y yo me enamoré de ella en cuanto llegué. Por TV UNAM y Canal 22 los esperamos, ¿eh? Léemelo, jueves, 19 horas. La consulta infantil y juvenil es el momento para participar y que nos escuchen. Con esta ya son 10 consultas. Si tenemos entre 3 y 17 años, podremos opinar para que nuestros espacios sean más seguros, proteger al medio ambiente y a los animales y cuidarnos de las adicciones. Durante todo noviembre podremos compartir nuestras ideas en la plataforma virtual o en las casillas que instale el INE. Para saber más, puedes visitar INE.mx o llamar a INETEL. INE. Hoy es el primer día de una nueva era, el tiempo de mujeres, como dice la presidenta Claudia Sheinbaum. Hoy vamos a tener una mesa en la que vamos a analizar qué significa este tiempo de mujeres. Hoy a las 10 por Canal 22. Como cada año, cientos de estudiantes marchan rumbo al Zócalo para mantener la consigna viva y no olvidar. Nieto del 68, hijo del 99, hermano de 43. Se leía en algunas cartulinas que portaban los jóvenes asistentes a la marcha conmemorativa del aniversario 56 de la matanza del 2 de octubre de 1968. La cita fue en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Previo a las 4 de la tarde, horario marcado para la salida, los contingentes comenzaron a llegar al sitio con banderas y objetos de protesta. Yo estuve aquí el 2 de octubre del 68, entonces venimos a conmemorar a los compañeros y compañeras en esta larguísima lucha que se han quedado desgraciadamente algunos. Bueno, creo que es importante generar conciencia en las personas y en nosotros como estudiantes del movimiento del 68, ya que nos ayudó mucho a tener libertad de expresión y pues fueron estudiantes asesinados, no tenemos que olvidarlo. Y pues igual apoyando el movimiento de los 43 de Ayotzinapa, exigir justicia. Exigir respeto, exigir que podamos expresarnos siempre. Coronas de flores, fotografías y mensajes vestían la estela de Tlatelolco, una piedra que lleva tallados los nombres de las víctimas de la masacre ocurrida hace más de 5 décadas. Las consignas de que la lucha sigue contra la autoridad, el abuso, el nepotismo, la corrupción y el olvido se leían, se escuchaban y se gritaban en el lugar. Mucha indignación. Ahorita estaba viendo la placa y me entró un sentimiento muy grande debido a que es algo muy impactante y algo que es muy fuerte. Nunca perder la memoria de los acontecimientos que han sacudido a nuestro país. Si nosotros olvidamos nuestra historia, se seguirán repitiendo los mismos errores. ¿Cómo motiva este movimiento a los jóvenes del 2024?
Nos motiva por salir a luchar, por alzar la voz y no quedarnos reprimidos y no hablar y no expresarnos libremente. Y nos motiva para que ya no se vuelvan a repetir estas injusticias. La movilización se realizó para exigir justicia en los casos del 2 de octubre de 1968, pero también del 10 de junio de 1971, periodo conocido como Guerra Sucia. Además, los manifestantes pidieron alto a la represión y criminalización de la protesta social, así como el esclarecimiento de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Que todavía tenemos que salir a expresarnos por esos alumnos que ya no están. También por esos 10 años que ya pasaron de los 43 de Ayotzinapa, ya que ellos venían a conmemorar a los caídos del 68. Realmente a los compañeros y compañeras jóvenes les decimos que aprendan esta lección, porque lo que hay hoy es motivo de muchas luchas. A lo mejor lo identificamos con los últimos acontecimientos, pero la realidad es que ha sido una lucha muy larga, de muchos años, de muchas generaciones y muchos caídos, desgraciadamente. La manifestación avanzó sobre eje central para culminar en la Plaza de la Constitución. Para seguir buscando aquello que llamamos libertad. Noticias 22, Karen Rivera. Varios puntos a destacar aquí, la trascendencia, Laura, ya lo escuchábamos. Saber y conocer nuestra historia nos ayuda a evitar repetir errores del pasado, la importancia de la consigna de no olvidar una fecha como esta, y también ya se hacía referencia a la Guerra Sucia, este tipo de represiones que no solo fueron en el 68, que nos remiten inclusive a la década de los años 50 y posteriores, de manera particular en 1971, y que son fenómenos que no solo se estaban dando en México. Hay que recordar que el 68 marcó a las juventudes en todo el mundo y hay fechas que quedan marcadas y que de alguna manera ponen en paralelo la historia a lo largo y ancho del planeta. Bueno, en mayo del 68 en París, desde luego con ese liderazgo del llamado Dani el Rojo, que empieza a sacar a la luz descontentos sociales, no solamente estudiantiles, porque hay que recordar que la repercusión que tiene en México, ahora que veíamos la marcha, con la Marcha del Silencio el 13 de septiembre de 1968, en la cual estudiantes de la UNAM, del Politécnico Nacional, pero no solamente ellos, sino también trabajadores, amas de casa, personas de a pie, se unieron a esta Marcha del Silencio, en la cual la gente que participó en gran medida se colocó ciertas maneras de tapar la boca, ya sea con algún masking tape, en fin, con cualquier manera para decir, bueno, nosotros no estamos manifestando nada violento, pero nuestro silencio es más fuerte que cualquier palabra que podamos expresar. Y así marcharon, ¿no? Y bueno, pues es una marcha que es sobrecogedora. Cada año la recordamos de diferentes maneras. Ahora, bueno, pues también se está llevando a cabo, ahorita lo comentamos más, vamos a ver cómo se está desarrollando el día de hoy la concentración. En aquella ocasión, en el 68, fue del Museo de Antropología hacia el Zócalo Capitalino, esta marcha del silencio. Que finalmente el Zócalo Capitalino es donde se pone la meta, el destino de estas congregaciones. Hoy la bandera estuvo ondeando a media asta desde muy tempranas horas en memoria de las víctimas de esta masacre de 1968. Y precisamente hay fechas que dejan una profunda cicatriz, pero también hay obras consagradas a mantener vivo este recuerdo y evitar que se repita. La noche de Tlatelolco, libro de Elena Poniatowska, fijó en la memoria de los mexicanos el tema del movimiento estudiantil del 68. Se enteraron de lo que había pasado. Se sabía, desde luego, estaban los testimonios, todo era muy reciente, pero no había la organización del material que te permitiera ver como un proceso lo que va de un pleito entre pandillas en la Ciudadela a una matanza de una multitud indefensa en Tlatelolco. Lo que da el libro de Elena es la secuencia organizada de hechos y sobre todo la mezcla entre los testimonios de cómo se dio la represión y cómo se negó el gobierno a dialogar. Elena Poniatowska es una de las voces de referencia sobre el movimiento estudiantil de 1968 en México. Su libro, La noche de Tlatelolco, recoge los testimonios de la matanza de estudiantes. En alguna ocasión, la escritora afirmó: "Cuando llegué estaban todavía los tanques y los soldados en la plaza. Había muchos vidrios rotos
y muchos zapatos tirados. En el 68 yo pensé que cualquier periodista que se respetara y que viviera el 68 y que no escribiera sobre el 68 simplemente no era periodista. Pero yo estaba con una panzota hasta acá porque en 68 nació mi hijo Felipe, mi segundo hijo. Pero de todos modos fui a las manifestaciones y recuerdo la manifestación del silencio, que era todos los muchachos les dijeron que por favor, que si iban a gritar groserías, y iba a decir otra palabra, pero groserías, y si no estaban seguros de desfilar en silencio o marchar en silencio, se pusieron una tela adhesiva aquí. Entonces muchos iban así como amordazados y con tela adhesiva. Entonces lo único que oías por todo el paseo de la Reforma, ¿tú nunca lo oíste? No, no estaba en México. Tas, tas, tas. Todos los pasos de los muchachos caminando, y era tan conmovedor porque además todos esos muchachos eran muchachos como esos mexicanos tan sin nada, ¿no? Que te agarra así en la garganta, dices, bueno, ay, pobre de mi país, caramba, pobre de toda la gente, ¿no? Porque eran muchachos que les veías a leguas que no tenían absolutamente nada y que estaban dándolo todo. El libro es un referente del movimiento estudiantil y de la matanza, ya que Elena Poniatowska habló con estudiantes, padres de familia, profesores, pero también soldados y políticos. En Tlatelolco también, las entrevistas a las madres, que fueron las más valientes, las que mejor hablaban, las entrevistas a los estudiantes que estaban aterrados, y todas las entrevistas en general a los líderes, ¿no? Que fueron muy importantes, y que para mi felicidad, porque es una felicidad, es gente que luego volví a encontrar, en el 85 en la calle ayudándole a la gente. Por este libro, la periodista ganó en 1971 el premio Javier Villaurrutia de Escritores para Escritores, pero en un acto de congruencia lo rechazó, no sin antes preguntar, ¿y quién va a premiar a los muertos? No, yo ya había hecho otros libros, pues otros libros en que me había preocupado sobre problemas, pero eso sí para mí me marcó muchísimo, ¿no? Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, nosotros les presentamos justamente este libro en la edición de Biblioteca Elena Poniatowska de Seix Barral, que se publicó hace unos cuantos meses. Lo interesante, la novedad es que contiene muchas fotografías interesantes, dolorosísimas, muchas de ellas, con pies de foto impresionantes, y además de que, bueno, pues es una pluma extraordinaria la de Elena Poniatowska. Recuperar estos testimonios sigue siendo algo completamente vigente, porque hay desde mamás de señoras, de cajeras de supermercados que dicen, no, estos muchachos revoltosos, y otros que dicen, es que nosotros los apoyamos. O sea, hay testimonios absolutamente de toda diversidad, y desde luego el poema que escribe Rosario Castellanos, que está contenido en este libro y que ella escribió para esta publicación justamente, y que escuchamos al inicio del programa, Rafael. Las voces contrastantes, un ejercicio periodístico también destacable de Elena Poniatowska, que está precisamente en esta publicación, que la edición particular que les comparte Laura en esta ocasión vale la pena revisarla. Y los actos de represión, ya lo decíamos hace unos instantes, nos conminan a volver la mirada a un antes y un después, inclusive de aquel 1968. Con el nombre de Guerra Sucia se conoce en México a un conjunto de medidas de represión militar y política encaminadas a disolver los movimientos de oposición contra el Estado mexicano. El problema no es el derecho que un gobierno tiene de defenderse. Eso no me parece que estuviese en cuestión. El problema es que no se defendió, simplemente. No protegió la seguridad nacional. Se extralimitó de un modo oprobioso. Se fue a desaparecer, a torturar, a asesinar. Estaba la ley. El gobierno debió atenerse a la ley, y en ese sentido hubiese sido irreprochable, pero hizo caso omiso de la ley.
La Guerra Sucia en México, para algunos historiadores, comprende desde principios de 1950 hasta finales de 1990, y es que en las elecciones presidenciales del periodo de 1952-1958 resultó ganador Adolfo Ruiz Cortines, pero el Estado decidió reprimir a los que apoyaban al general Miguel Enríquez Guzmán. En los 60 empieza la represión primero contra los médicos, luego contra el grupo que estaba preparando una guerrilla encabezada por Víctor Rico Galán. Sin embargo, la represión que está más arraigada en la memoria de las personas es el movimiento estudiantil de 1968 y el halconazo del 10 de junio de 1971. Los presidentes que estaban en funciones en ese momento eran Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría Álvarez, respectivamente. Pero aquí el punto no es tanto qué hicieron o dejaron de hacer los intelectuales, sino cómo el aparato, el Poder Judicial, en el sexenio de Díaz Ordaz y en el sexenio de Adolfo López Mateos y en el sexenio de Luis Echeverría, se prestó a lo que fuera. El problema aquí es el hundimiento del Poder Judicial, que no dio muestras no solo de independencia, sino de la dignidad requerida. Gustavo Díaz Ordaz fue un carnicero, era un hombre con una vocación criminal. La represión hacia la población durante el periodo conocido como la Guerra Sucia aún está en espera, no solo de resarcir los daños, sino que se consigne en los libros de historia para que no vuelva a ocurrir. La justicia da pasitos cortos porque las comisiones de la verdad incorporan colectivos de familiares de desaparecidas, sobre todo son mujeres la mayoría, que son como siempre las más valientes y que cuando se organizan no hay quien las pare. Pero no puede ser que el 68 continúe ausente en la medida de una explicación de lo que sucedió. Nadie trata de responsabilizar a la institución armada. Lo que tiene que decirse es qué pasó esa tarde en la Plaza de las Tres Culturas, cómo se dio, cómo fue posible esa concentración del autoritarismo y cómo el presidencialismo agotó cualquier posibilidad de ser entendido racionalmente, porque el cúmulo de excesos era su esencia. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, ya que escuchamos a Carlos Monsiváis en este rescate de nuestra biblioteca, extraordinarios materiales, estas palabras que quedan ahí para la historia, hay que recomendar los libros en los cuales Carlos Monsiváis aborda este tema. Tenemos Días de Guardar, que es un libro de crónicas, tiene 33 crónicas muy diversas, pero ahí está esa marcha del silencio, esa crónica de esa marcha que platicamos hace un ratito, y el 68, la tradición de la resistencia, que bueno, también vale mucho la pena para tener presente esta fecha y estos materiales de primera mano de voces muy, muy destacadas. Y bueno, antes de la pausa les comentamos en otros asuntos que la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, que encabeza Claudia Curiel de Icaza, anunció la ratificación de Marina Núñez Vespalova como subsecretaria de Desarrollo Cultural, el nombramiento de Alejandra de la Paz Nájera como directora general del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, a partir del 16 de octubre. También se ratifica a Diego Prieto Hernández como director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Además, Daniela Elena Alatorre quedará al frente del Instituto Mexicano de Cinematografía. Luciana Jiménez López será la directora general de Formación y Gestión Cultural, una dependencia de nueva creación, también a partir del 16 de octubre. Marina Stavenhagen será la directora general de la Cineteca Nacional a partir del 1 de noviembre, mientras que Cristian Calónico, el director general de Estudios Churubusco. También hay otros nombramientos, ya les habíamos platicado. El maestro Alonso Millán Cepeda estará al frente de Canal 22. José Luis Paredes Pacho, director general del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales. Y Livier Jara García, directora del Centro de la Imagen. Enhorabuena a todos ellos y mucho éxito en estas gestiones que emprenden y emprenderán a partir, algunos del 16 de octubre, otros a partir del 1 de noviembre, para mantener
en vilo y navegando la cultura en este país. Efectivamente, y con esa información nos vamos a la pausa. La prestigiosa sala de conciertos Konzerthaus de Berlín inauguró su nueva temporada y con ella un innovador programa de la mano de su nueva directora de orquesta, Johanna Malwitz. La presencia de esta joven estrella es toda una sensación como directora titular y artística de la orquesta de la Konzerthaus de Berlín. Su objetivo es contagiar con música clásica a todo tipo de público, en especial a los y las jóvenes. Vamos a conectarnos con Valentina Torrado de nuestro canal aliado Deutsche Welle para saber más sobre esta joven directora. Valentina, te escuchamos. Adelante. Un gusto saludarlos desde Berlín. La presencia de la directora alemana Johanna Malwitz en la sala de conciertos de Berlín le ha dado una nueva cara a la Konzerthaus. Al asumir ese cargo en 2023, Johanna Malwitz se ha convertido en la primera mujer al frente de una de las principales orquestas de Berlín. Con su pasión por la música, así como su gran compromiso con su trabajo, busca entusiasmar a la gente con la música clásica. El nuevo programa propuesto por la sala de conciertos tiene un objetivo principal: acercar al público grandes obras de la historia de la música. Johanna Malwitz parece ser la persona indicada y ha sido desde sus comienzos en este lugar una bocanada de aire fresco. Tiene apenas 38 años y una gran vitalidad. En esta nueva temporada se organizan nuevos ciclos de conciertos como las sesiones nocturnas a las que invita DJs y músicos de otros géneros. La modalidad tradicional de concierto da paso a una forma más descontracturada, donde el público se sienta entre la orquesta y vive la música de manera muy íntima y didáctica, como por ejemplo en la pieza llamada Conciertos de Expedición, donde el público vive una experiencia única, no solo por su cercanía a la orquesta, sino porque durante el concierto la directora explica las piezas y da informaciones importantes. Desde su gran debut en el Festival de Salzburgo 2020 con Mozart, ha sido una de las directoras de orquestas más destacadas de su generación de la escena internacional. A la edad de 27 años fue la directora general de música más joven de Europa en ese momento. Ha cosechado grandes éxitos con nuevas producciones en la Semper Oper de Dresde, la National Opera de Ámsterdam o la Ópera Estatal de Baviera, entre otras. En 2019, la revista Opernwelt eligió a Malwitz directora de orquesta del año. Este 2024 se estrenó Momentum, la película documental sobre su vida y obra. Gracias por su atención. Me despido. Hasta pronto. Valentina Torrado, DW. Muchas gracias, Valentina. Y bailarines de diversas latitudes se reúnen en un mismo escenario, listos para dejar entre una multitud de ritmos el cuerpo al descubierto. Más de 20 bailarines latinoamericanos integrarán la programación artística del Festival Internacional de Danza Contemporánea Cuerpo al Descubierto, que se llevará a cabo del 4 al 27 de octubre en 3 sedes de la Ciudad de México. El principal objetivo de este festival es dar a conocer a estos artistas tan importantes de la danza que tenemos, intérpretes que se destacan no solamente por su creatividad, sino por sus cualidades únicas que tienen en escena. Este encuentro se desarrollará en 3 etapas. En la primera, se saldrá de la formalidad. Vamos a incursionar por primera vez en la teatrería con danza en el aparador. Y vamos a iniciar el festival con estas funciones el 4, 5, 6 de octubre. Para el 15 de octubre tendrá lugar la Gala de Solistas en el Teatro de la Danza Guillermina Bravo. Y va a ser una función muy especial que está dedicada a la maestra Isabel Beteta, quien será reconocida en este festival. Se le hará una función especial con esta gala. Por último, del 24 al 27 de octubre, en el Teatro Benito Juárez, se realizará una muestra de solistas. Ahí está la programación dividida en categorías. Inician
Primero, los jóvenes, los emergentes, se presentan el primer día, el jueves 24, el viernes 25, se presentarán los solistas con trayectoria. Después, el sábado 26, estarán los creadores consolidados, que son artistas de más de 50 años de edad y con una extensa vida en el ámbito de la danza contemporánea. Y por supuesto, el domingo será la función homenaje a la maestra Isabel Beteta. Además de contar con la presencia de bailarines procedentes de Cuba, Ecuador, Costa Rica y México, el Festival Internacional de Danza Contemporánea Cuerpo al Descubierto contará con talleres diseñados para enriquecer la experiencia de los asistentes. La programación completa está disponible en la página de Facebook del festival. Y creo que a través de la danza nos podemos hacer más humanos, más empáticos hacia el otro, más unidos. Noticias 22, Óscar Cortés. Entre mariposas monarca y flores de cempasúchil, cerremos el año en un lugar de arraigada tradición. En los últimos meses del año, Michoacán se prepara para una intensa agenda cultural que incluye una serie de eventos significativos. Uno de los más esperados es la Noche de Ánimas, parte de la emblemática celebración del Día de Muertos. Del 23 de octubre al 3 de noviembre, el corazón de esta tradición en México ofrecerá a los visitantes recorridos por campos de flor de cempasúchil, talleres de artesanías, la creación de altares y la degustación de platillos típicos, entre muchas otras actividades. ¿Cuál es la intención? Que la gente ahora comúnmente va, saca una foto en los panteones, en las flores de cempasúchil, las personas orando o las veladoras, y no se lleva tal vez la parte mística, la parte densa de la cultura. Es lo que le da el sentido místico, cultural, ancestral a la celebración, no solamente, digamos, el final, que es ya la colaboración en los panteones, sino toda esta parte antes de que va construyendo este patrimonio de la humanidad. Otro de los eventos destacados es la migración de la mariposa monarca, que viaja casi 5,000 kilómetros desde Canadá y se alberga durante 5 meses en los santuarios de preservación del estado. En Michoacán están los santuarios más grandes, el Rosario, Sierra Chincua y Senguio, son los 3 santuarios más grandes que tiene nuestro país. Y la mariposa monarca llega con toda la su cita y es parte de la riqueza que también nos ofrece esta temporada Michoacán. Asimismo, la edición número 37 de la carrera panamericana recorrerá diversos estados de la República, incluyendo Michoacán. Los pilotos experimentarán la entrada y salida en la famosa carretera Mil Cumbres, donde las desafiantes curvas pondrán a prueba sus habilidades el 14 y 15 de octubre. La antigua carretera a México, donde hay muchas curvas y curvas aperantadas y curvas con una gran gusto para las tripulaciones, para los pilotos les encanta este tramo de la carrera panamericana, es muy atractivo. Michoacán no solo se alista para estas actividades, sino que también tiene en su agenda el evento Michoacán en Mazarik, que se llevará a cabo del 4 al 31 de octubre. Además, la región espera con entusiasmo la Feria de la Esfera de Tlalpujagua, el Festival de Cine de Morelia y una variedad de actividades culturales. Para más detalles, visita la página web visitmichoacan.com.mx. Para Noticias 22, Nayeli Castro. A ver qué les parece esto. Si no pueden visitar un escenario, la danza va a sus casas. La danza es tan versátil que puede explorarse más allá del escenario. Para muestra, el Festival Internacional de Danza en tu Casa de la compañía BSS, que año con año selecciona diferentes locaciones y al interior de un hogar exhibe las múltiples posibilidades del movimiento. Poco a poco fue jalando, hicimos el primero y el segundo. Y ya para el tercero, pues la verdad nos agarró la pandemia, pero pues nos vimos un poco favorecidos porque como era en tu casa, lo único que tenían que hacer todos los participantes era grabarse en su casa con su celular y nosotros transmitíamos en vivo por Facebook Live de la compañía. Este 2024 el festival celebra su 6ª entrega en diferentes puntos del centro histórico de la Ciudad de México con al menos 16 proyectos dancísticos. Tenemos el apoyo del SACPC, antes FONCA, y con ese de México en Escena, y con ese apoyo es que podemos hacer la convocatoria, es decir, pagar los honorarios de los
los participantes. Realmente entramos a viviendas donde la gente no tiene posibilidades de ver danza y realmente se sorprende y sorprendemos al transeúnte. Las actividades iniciaron el lunes 30 de septiembre en el número 15 del Callejón Héroes del 57. Hoy se presentó en San Jerónimo número 18 y mañana jueves 3 se verá en el Callejón de Dolores número 4 del Barrio Chino a las 8 de la noche. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Él nos advirtió, quien mal anda, en mal acaba. Juan Ruiz de Alarcón fue un destacado dramaturgo y poeta novohispano, considerado uno de los principales representantes del teatro barroco en el Virreinato. Aunque no se tiene una fecha exacta de su nacimiento, se sabe que nació entre los años 1580 o 1581 en Taxco, México, y varios historiadores coinciden en celebrar su natalicio el 2 de octubre. Alarcón se estableció en Madrid en 1620, donde comenzó a escribir y producir obras teatrales donde refleja la complejidad de la sociedad de su época con temas como la moralidad, la justicia y el amor. Su camino a la gloria estaría lleno de tropiezos ocasionados por colegas como Lope de Vega o Francisco de Quevedo, quienes desprestigiaban su trabajo por el hecho de no ser una persona de físico agradable. Con el tiempo, sus obras cobraron fama por su profundo entendimiento de la naturaleza humana. Sus creaciones han influido en generaciones de escritores y dramaturgos, considerándose un puente entre la literatura española y la narrativa que surgió entonces en América Latina. Algo que caracterizó su forma de hacer teatro es que los personajes de sus dramas sufren un conflicto entre acción y pensamiento, y que es lo que permitió la evolución de la comedia de caracteres. Juan Ruiz de Alarcón falleció en Madrid en 1639, y su legado literario perdura al igual que su contribución al teatro barroco, que siguen siendo celebrados y estudiados hoy en día. Para Noticias 22, Carolina Martínez. Hay cosas que pasan desapercibidas en nuestra vida cotidiana. Atención, incluso la violencia. Hace aproximadamente un año, la artista Mariana García Franco emprendió una investigación escénica respecto a la incidencia de lo cotidiano o lo infraordinario en el cuerpo. En una realidad como la mexicana, la violencia, por ejemplo, es parte de la cotidianidad y tiene una huella profunda en nosotros. Pensar que te vas a poner para salir a la calle si eres una mujer y te vas a subir en un transporte público. Es decir, es una violencia cotidiana, sutil, pero que va ahora dando un cuerpo. Por eso usamos la palabra horadación, digamos, como algo que va atravesando un cuerpo en el día a día con una violencia que parece invisible, pero que ahí está. Esta investigación ha posibilitado el desarrollo de la pieza performática Algunas cosas necesarias, donde quedan al descubierto diferentes realidades, diferentes experiencias de vida. No hay una historia que contar, no hay una ficción necesariamente como la entendemos en el teatro. Los performers, las performers, con su propio cuerpo de experiencia y sus propios relatos, vamos entrelazando, ¿no? Y vamos abriendo la mirada para que esta mirada pueda pasar a otras experiencias. Las personas que formamos parte provenimos de contextos y de historias de vida muy distintas, y estas experiencias de cada uno de quienes integramos este proyecto componen una forma de mirar y una forma de percibir el mundo, de observarlo y de opinar sobre él. La pieza se realiza como parte de una residencia artística en el Centro Cultural Arte Obrera. LC en Escena, que nos invita, digamos, a otras colectivas a colaborar. Gestiona esta residencia, digamos, con Arte Obrera para poder estar aquí, ¿no? Más o menos 5 semanas, 6 semanas. Es muy importante estar en un espacio alternativo como este porque es un espacio que dialoga de otra manera y abre otras posibilidades de lectura. Algunas cosas necesarias tendrá 2 últimas funciones en el Centro Cultural Arte Obrera el sábado 5 y domingo 6 de octubre a las 19 horas. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Es momento de echar un vistazo al acervo de Canal 22. Veamos qué se encontró esta semana. Nuestro compañero José Antonio Hernández Toño, platícanos.
¿Qué tal, Laura? Rafa, muy buenas noches. Pues hoy veremos una entrevista que le hicieron por ahí del 2001 al violonchelista, promotor cultural, escritor Carlos Prieto, que en ese entonces daba una entrevista previo a recibir el premio Eva Jansen de la Universidad de Indiana. Acompáñenme a ver qué fue lo que dijo en esa ocasión. Nació en la Ciudad de México en 1937, en el seno de una familia aficionada a la música. Empezó a tocar el violonchelo a la edad de 4 años. Yo me acabo de enterar de que me conceden este premio y el premio se llama el premio Eva Jansen del Centro Eva Jansen de Violonchelo de la Universidad de Indiana. La Escuela de Música de la Universidad de Indiana es una de las más importantes del mundo. Y la Facultad de Cello es quizá la principal de los Estados Unidos. Entonces, cuando recibí, yo me enteré por un fax el día 7 de febrero acerca del otorgamiento del premio, pues mi primera reacción fue el de una gran sorpresa. Ha enriquecido notablemente el repertorio chelístico y ha estrenado más de 110 obras, casi todas dedicadas a él, de los principales compositores de México, Iberoamérica, España y otros países. Cuando estaba yo reponiéndome de la sorpresa de este premio, para el cual tendré que estar en Bloomington, Indiana, el 20, 21 y 22 de octubre, recibí un correo electrónico del Festival de Kronberg, cerca de Frankfurt, en Alemania, en donde me invitan este año a participar en el festival que se celebra allí cada 2 años, junto con una pléyade de chelistas extraordinarios, encabezada por Rostropovich. Carlos Prieto es miembro de la Academia Mexicana de la Lengua y ha sido merecedor de diversos premios a nivel nacional e internacional, entre ellos el Premio Nacional de las Artes. Noticias 22, José Antonio Hernández. Gran músico. Ahora exploremos el legado y vigencia de la civilización maya. El Instituto Nacional de Antropología e Historia presenta en sus novedades editoriales el libro La Nación Maya, Gestación, Devenir y Resistencia. Trabajo que advierte los orígenes, los aportes, la incidencia y el legado histórico de dicha civilización mesoamericana. Un panorama de lo que representa la nación maya, este gran tronco civilizatorio que seguramente pues es el más longevo en el mundo, es decir, en Guatemala, México, Belice y Honduras, encontramos 6,5 millones de mayablantes. La publicación presenta 3 ejes fundamentales: la génesis del conglomerado civilizatorio maya, el choque a nivel cultural con los europeos y los cambios o los procesos de adaptación de los pueblos mayas del presente. En una cuarta fracción, el libro reflexiona sobre la importancia de las potencias culturales, productivas y ecológicas de los mayas, así como también en los avances en el rescate, la restauración y la investigación del pasado. Es un ámbito donde se articulan variantes y se articulan diferentes tradiciones, estilos, formas de hacer milpa. Pero además, otra característica de los mayas que yo creo que debemos recuperar es su enorme capacidad de resistencia. No no en un sentido, digamos, de sacrificio, sino resistencia que se combina con la adaptación y la capacidad de reinventarse en las áreas de refugio. La publicación es posible gracias al trabajo de 29 especialistas del INA, de la Universidad Autónoma de Yucatán, la UNAM, la Universidad Autónoma Metropolitana y el CIESAS. En un primer momento se imprimieron 3,000 ejemplares del libro. Una parte será repartida en escuelas y bibliotecas del país. La Nación Maya, Gestación, Devenir y Resistencia, pronto se podrá consultar de forma gratuita a través de la página del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Desde hace un cuarto de siglo aquí se resguarda la memoria científica y tecnológica del país.
El Museo Tesosomoc es un espacio del Instituto Politécnico Nacional dedicado a la divulgación de la ciencia y la tecnología. Ubicado en la zona norponiente de la capital, el recinto celebra 25 años de historia este 2024. Es un museo universitario que surge justamente por una necesidad de mostrar gran parte de lo que hacen los ingenieros e ingenieras del Politécnico. Fue creado y ha sido diseñado por manos politécnicas. En el marco de su 25 aniversario y tras casi un año de trabajos de remodelación, el Museo Politécnico acaba de inaugurar su sala de energía. Este espacio cuenta ahora con contenidos renovados y la incorporación de nuevas tecnologías en su museografía. Lo que hemos buscado también con esta nueva sala es que la interfaz sea distinta con el usuario, porque finalmente buscamos que también sea atractivo para las nuevas generaciones. La sala está dividida en 6 núcleos temáticos que el público podrá recorrer de forma libre por medio de líneas guía. Estos son robótica, mecánica, electromagnetismo, termodinámica, electromecánica y óptica. Adicionalmente, se ha acondicionado una zona especial donde se ofrece al visitante una experiencia inmersiva. La gente entra, va mostrando una narración aproximadamente de 5 minutos en la que se explica a grandes rasgos los tipos de energía que actualmente se estudian y el usuario pues tiene esta experiencia distinta que pues obviamente está muy lejana a lo que podríamos nada más leer a lo mejor en un libro. La reapertura de la sala de energía es tan solo la primera etapa de una renovación total del museo. Se espera que antes de que termine el año haya sido renovado el 85% del inmueble. Pueden visitarnos en el Museo Tesosomoc de martes a domingo de 10 a 5 de la tarde, entrada general de 30 pesos y con descuento por supuesto para comunidad politécnica, estudiantes que presenten también su credencial, personas mayores y personas con discapacidad. Hoy cumple 73 años Gordon Matthew Thomas Sumner, el ex vocalista de The Police, Sting. Compositor, multiinstrumentalista británico, reconocido no solo por su labor en el escenario, sino también por su activismo social, un personaje que ha revolucionado la escena musical durante varias décadas, porque hablar de Police estamos hablando de los años 70. No, y además después su carrera como solista, un hombre sumamente talentoso que actualmente vive como rey en la región de la Toscana, en Italia, en un palacete delicioso con viñedos, y se pasea y toca en las calles por ahí, así que bueno, es una persona muy particular. Y ya está hora de Canal 22 y desde aquí le decimos También. feliz cumpleaños.